Siendo las 3:10, vamos a comenzar a escuchar el audio continuando con la lectura. Así que les voy a silenciar a todos. Y les voy a compartir la pantalla. Momento. Ya, corre video. Brian Tracy presenta la nueva psicología de ventas. Introducción a las ventas. Hola, soy Brian Tracy. Bienvenidos a la psicología de ventas. Desde que se inició este programa hace 5 años, más de 50,000 hombres y mujeres lo han estudiado, y la versión que les daremos el día de hoy y en los días siguientes es la mejor que se haya hecho. Déjenme hacerles una pregunta. ¿No valdría la pena que duplicaran sus ingresos? ¿O que los triplicaran? La mayoría de los profesionales de ventas que han tomado este curso han dicho que si no pueden duplicar o triplicar sus ventas usando lo que enseñamos en este curso, entonces tal vez no podrá hacerse más adelante. En el curso yo les voy a dar lo que llamo la fórmula del 100%. Es una fórmula que puede usarse con casi una completa garantía de que podrá aumentar sus ingresos en un 100% en los años por venir, y muchas personas lo han hecho. ¿Por qué enseñamos este curso? Bueno, existen 2 razones primordiales. La número 1 es para mostrarles el hecho de que se está dando una revolución en el mundo de las ventas, que las ventas han cambiado dramáticamente en los últimos 10 o 15 años y que ahora estamos en el mundo del vendedor psicológico. Que actualmente lo que está ocurriendo en su mente como vendedor es más importante que cualquier otra cosa. Buenos o malos tiempos, buenos o malos productos, buenos o malos mercados, es lo que está ocurriendo en la mente del vendedor, lo que representa toda la diferencia en términos de ventas e ingresos. Y número 2, junto con eso, queremos darles el juego exterior de las ventas y las habilidades clave, tanto técnicas como profesionales, que necesita para lograr más ventas más rápido y más fácil que nunca y obtener más satisfacciones con su carrera de las que había soñado. Si eso es lo que quiere, está en el lugar correcto y adelante. Les diré el propósito de ese curso. Hace algunos años me senté y me hice esta pregunta. ¿Por qué será que algunos vendedores tienen más éxito que otros? ¿Por qué algunos vendedores parece que venden más de una manera consistente a pesar de las condiciones externas? ¿Por qué son estrellas en todas las áreas de ventas? Y un estudio sobre las ventas en Nueva York hace algunos años mostró que si se toman 2 grupos de vendedores y a uno se le da una exhaustiva capacitación de ventas y al otro no se le da capacitación alguna, y se pone a ambos grupos en el campo, en cuestión de unos cuantos días o unas cuantas semanas, el 20% mejor de ambos grupos estará vendiendo casi al mismo nivel. Nuestra pregunta ahora vuelve al mismo principio antiguo, la regla del 80-20. ¿Por qué será que el 20% de las personas hace el 80% de las ventas? ¿Y cuáles son las cualidades y características de este 20% que los separa del 80% restante? Y el tercer punto es, ¿cómo podemos hacerlo llegar dentro de ese 20% mejor? ¿Y por qué quiere estar dentro de ese 20%? Muy simple. Las personas en el 20% mejor venden en promedio 16 veces el promedio de las personas en el 80% de abajo. Las principales compañías de seguros hace pocos años pusieron los ingresos de sus miles de agentes dentro de su computadora y dijeron, ¿es esta cifra, el 20% superior, gana el 80% del dinero? Pues sí, dijeron, pero ¿y el 20% superior del 20% superior? Vieron que el 20% superior del 20% superior del 4% superior ganaba en promedio 32 veces el promedio del 80% inferior. Volvieron a alimentarme y dijeron, ¿qué pasa con el 20% superior del 20% superior del 20% superior? Y llegaron al 8% superior y vieron que en promedio estaban vendiendo 50 veces el promedio de los vendedores en el 80% inferior. ¿Por qué querría usted moverse dentro de estos rangos? Yo le diré por qué. Si es como yo, en la forma que he pasado la mayor parte de mi vida, se preocupa mucho por el dinero. Y una vez que toma la decisión de moverse dentro del 20% superior o por encima, ya no tendrá que volver a preocuparse por el dinero mientras viva, porque las personas en el 20% superior siempre tienen empleo, siempre tienen una buena vida, siempre viven bien y siempre están dentro del mercado. Y esa es nuestra labor, colocarlo dentro del 20% superior. Y esto nos lleva al principio número 2 o al concepto número 2 que llamamos el borde de la victoria. Y este borde de la victoria simplemente dice, es uno de los conceptos más importantes de administración del siglo XX y simplemente dice esto, que los mejores vendedores no son vendedores que sean
Diferentes en muchas maneras de los vendedores promedios, sino que solo son diferentes en sus bordes, en lo que llamamos sus áreas vitales o sus funciones vitales de ventas. La mejor analogía para explicar esto es que si un caballo de carreras corre y llega en primer lugar por una nariz, gana 10 veces el precio del dinero de un caballo que llega en segundo lugar por una nariz. ¿Esto significa que el caballo es 10 veces más rápido? ¿O el doble? ¿10% más rápido? No, solo es una nariz más rápido. Y vemos que los vendedores que viven bien, aquellos que logran las ventas y obtienen el 100% de la comisión, no necesariamente son un 100% mejores que los vendedores de las compañías que no logran el negocio. En la mayoría de los casos solo son un 3 o un 4% mejores en lo que llamamos las funciones vitales de las ventas. Y todo el propósito de este curso es enseñarles las funciones vitales, el juego interno y el externo del éxito en las ventas. ¿Y cuáles son las funciones vitales? Pues estas funciones son las determinantes clave del cumplimiento en las ventas. Existen funciones vitales que se dan para hacer efectiva cualquier cosa y cualquier área de las ventas, cualquier producto o servicio. Las funciones vitales son para las ventas como el latido cardíaco, la respiración, la actividad cerebral, el tono muscular, la presión sanguínea al cuerpo. Si no las tiene, está muerto. Tan simple como eso. Si las tiene, la mejoría o el deterioro de cualquiera de ellos puede aumentar o disminuir en cierto grado el funcionamiento del resto de ellos. ¿Y cuáles son las funciones vitales? Número 1, una actitud mental positiva. Los mejores vendedores tienen una actitud mental positiva y les enseñaremos cómo pueden volverse y permanecer positivos siempre que estén vendiendo y también el resto del tiempo. La número 2 es que los mejores vendedores son similares. Una de las cualidades distintivas o descripciones más importantes de los mejores vendedores es que son gente gentil. Y les mostraremos que el conseguir una reputación de ser una persona agradable y gentil, positiva y persuasiva es algo que puede aprenderse. Otra cosa es la salud. Buena salud física y apariencia. Los mejores vendedores tienen mucha energía, tienen mucha vitalidad, se ven bien por fuera y están bien y saludables por dentro. Vamos a ver lo importante que es esto. Otra función vital es el conocimiento del producto. Realmente el conocimiento del producto es una de las habilidades más importantes de las ventas. Es conocer todo su producto, saber todo respecto a él y respecto a los productos de sus competidores, en lo que difieren y en donde su producto es superior. También habilidades de perspectivas y planteamientos. La regla básica de las ventas es que solo se está en el negocio al grado en que continuamente se generan nuevos prospectos. Y esta es una de las mejores reglas de las ventas. Puede ser excelente en todo lo demás, pero sin una red continua de nuevos prospectos que contacte y enfoque y tenga entrevista con ellos, su negocio podrá estancarse. Otra parte es presentar. Las buenas habilidades de presentación. Un 99% de todos los vendedores puede mejorar su capacidad de presentación. Esa habilidad es esencial. Podrá tener todo lo demás, pero sin eso está muerto. Finalmente, calificar y manejar objeciones. Manejar objeciones y habilidades de cierre es absolutamente esencial para el éxito en las ventas. Absolutamente esencial. Poder tratar con las objeciones, vencerlas y levantar la orden es crítico. Y si se es excelente en todo lo demás, pero no puede lograr esto, su carrera de ventas está en serios problemas. Y finalmente, la habilidad de administrar el tiempo. Hay muchas personas que en las ventas son muy buenas en todo lo anterior, pero como no pueden administrar su tiempo debido a su ineficacia personal, a su inhabilidad para concentrarse en el uso más valioso de su tiempo, establecer prioridades, reconfirmar entrevistas y lo demás, no saben manejar su tiempo. Y les enseñaremos en este curso cómo hacer esto de una forma excelente. ¿Cuáles son las claves? Bueno, volveré a ellas en un segundo, pero permítanme destacar algo. Es que, digamos que usted debiera tomar una decisión para volverse solamente un 10% mejor en todas estas áreas críticas. Solo un 10% mejor en el transcurso del siguiente año. Como todas estas son funciones interrelacionadas, un 10%, o sea, menos del 1% mensual. Solo un poco mejor en actitud, un poco mejor en personalidad, un poco mejor en salud y apariencia, un poco mejor en conocimiento del producto, un poco mejor en perspectivas y nombramientos y planteamientos, un poco mejor en presentación, un poco mejor en manejo de objeciones y cierre. Y en la administración del tiempo. ¿Cuál sería el efecto en sus ingresos? Pues el efecto sería realmente sorprendente. Si toma un factor de 1.0 como constante, significa que tendría un 1.0 en actitud mental positiva, 1.0 en simpatía, en salud y apariencia, en conocimiento del producto, en habilidades de perspectivas y planteamientos, en habilidades de presentación, en manejo de objeciones y cierre, y 1.0 en administración del tiempo. Significa que su productividad total o desempeño en todos estos niveles de su productividad, y esto igual a su desempeño o su ingreso, es
de 1.0. Si quiere aumentar sus ingresos en forma dramática en los próximos 12 meses, un ingreso menor del 10% a 1.1 en cada una de estas áreas no es demasiado pedir. Un poco mejor en cada área, un poquito de mejoría gradual cada una de estas áreas, que es lo que este curso les mostrará cómo lograr. No necesitaremos una mejoría gradual y matemática, sino una mejoría multiplicada, ya que una mejoría en cada una de estas áreas va a mejorar su desempeño en todas las demás áreas. El resultado total saldrá de multiplicar 1.1 por 1.1 por 1.1. O sea, 1.1 por 1.1 nos da 1.21, por 1.1 es 1.33, por 1.1 es 1.46, por 1.1 es 1.61, por 1.1 es 1.78, por 1.1 es 1.95, por 1.1 es 2.14. En otras palabras, puede literalmente duplicar sus ingresos en 12 meses simplemente volviéndose un 10% mejor en cada una de las áreas críticas. Y al mejorar en cada área crítica, afecta su desempeño global en todas las demás áreas en forma simultánea. Al igual que si se deteriora en cada una de estas áreas, afectará su desempeño en cada una de ellas. ¿Y qué se necesita para que usted logre este tipo de mejoría? Y por cierto, tenemos muchas personas que han tomado nuestro curso y han podido lograr el doble de su productividad y el doble de sus ingresos en solo 30 días. Solo 30 días. Se necesitan 3 cosas. Número 1, tomar una decisión. Tomar una decisión. Decida ahora mismo que va a convertirse en una estrella en su campo. Decida que va a convertirse en uno de los mejores, que se unirá al 80% mejor, al 4% mejor, al 8% mejor. No pasa por accidente. Se necesita una decisión y un compromiso. Número 2, es aprender las habilidades clave. Puede aprender lo que necesita saber para lograr sus metas. Puede aprender lo que necesita saber para llegar a la cima. Y número 3, es tan simple como esto, volverse brillante en lo básico. Volviendo a la regla del 80-20 de la que hablamos, simplemente dice que el 20% de lo que se hace significa un 80% de sus resultados. Lo básico es todo. El 20% de lo que se hace en el transcurso de su carrera de ventas está aquí. Si se vuelve brillante en lo básico, dará como resultado un 80% de sus resultados. Los vendedores se hacen, no nacen. Los vendedores pueden volverse campeones como resultado de la formación, no de la naturaleza. Puede lograr cualquier cosa que cualquier otra persona haya logrado en su ramo antes que usted. Nadie es más listo que usted, nadie es mejor que usted. Usted tiene la capacidad para llegar hasta la cima y verá durante todo este programa que paso a paso le daremos la herramienta para alcanzar cualquier meta que desee en el campo de las ventas. La calidad de vida de una persona está en proporción directa a su compromiso con la excelencia, sin importar el campo de acción que elija. Muy bien. Abran sus micrófonos aquellos que quieran comentar lo que escuchamos hoy día. Pero da uno, da uno. De uno, de uno. ¿Quién quiere comentar? Yo voy a aprovechar de contar algo de lo, Marcelo, de lo que anoté antes que empiece el ruido, porque están haciendo unos trabajos en la casa, entonces, en unos locales. A ver, creo que lo hemos visto otras veces, esto de que hay que conocer lo que uno va a vender. En el caso de las propiedades, no solo la propiedad en sí, ¿verdad? Sino que además es importante, y yo siempre lo hago cuando capto, si puedo, me pego una vuelta por el sector, viendo a ver qué hay, ¿verdad? Y si no puedo, lo busco en Google Earth, ¿verdad? Ah, ya, aquí está Carabinero, aquí están los bomberos, aquí está el hospital o algún servicio de salud, que eso es sobre todo para la gente mayor, digamos. Si tiene niños, bueno, donde hay colegios cerca, ver el tema de la locomoción. Entonces es fundamental eso, conocer lo que uno va a vender, tanto la propiedad en sí como el sector, digamos. ¿Ah? Eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más quiere comentar? Voy a poner en silencio porque por si empieza el... Marcelo, Sí. a mí me gustó lo que dijo este Brian, que me encanta, este escritor, sobre el borde de la victoria. Eso es muy cierto, porque dice acá que los mejores vendedores solo son diferentes en sus bordes, y eso se ve mucho en esta oficina. Por eso Más fuerte.
hay que aprender de los detalles de los mejores vendedores. Nosotros sabemos que para tener una venta es no es tan difícil marcar la diferencia con ciertos detalles, ¿me entienden? Entonces, a eso se refiere que los mejores vendedores son diferentes solo en sus bordes. Por ejemplo, cualquier cosita que yo haga distinta va a ser que se pueda hacer la venta o no, pienso yo. Y a eso se refiere el escritor con los bordes. Y eso yo lo veo harto aquí en la oficina, porque, por ejemplo, una persona que es más aplicada le resultan mejores las ventas que otras, o tiene más compromiso en lo que está haciendo. Así que me gustó mucho esa parte de la pequeña diferencia que hay entre una persona y otra. No tengo que ser mucho más inteligente que mi compañero para lograr una venta. Todos somos capaces de hacerlo, pero copiemos las cosas buenas que cada uno tiene acá. Y esos son los pequeños bordes. Eso. Vale, muchas gracias. ¿Quién más quiere comentar? Yo noté varias cosillas, pero quiero que primero opinan ustedes, digamos. ¿Ah? Yo, Sí, Antonita, dale. hola. Bueno, yo noté una parte en que decía que calificar y manejar las objeciones. A veces uno se frustra mucho porque no les resultan los negocios o no hace captaciones. Pero la idea es manejar esas objeciones y empezar, y así se me cerró una puerta, habrán otras puertas en que puedo abrir. Y no estancarse mucho. Y no tenerle miedo a hacer el ridículo, o no, más que el ridículo, no tener miedo que le digan no. Entonces, es netamente romper el hielo. Y tampoco avanzando con los negocios, porque siempre hay gente que quiere comprar. Y lo otro que también me gustó, el ánimo que uno tiene que tener, la disposición de tener vitalidad, de llegar a una, hola, ¿cómo estás? Saludar, ser empático, de estar... Cada vez a uno cuesta andar un poco alegre porque uno siempre anda con el cansancio del día a día, pero generalmente de tener buena disposición, de ayudar a la gente, de ser proactivo, de, no sé, yo estoy inventando, hoy, ¿cómo puedo sacar un certificado? No se preocupe, yo lo ayudo, o buscar alternativas de que el cliente se sienta cómodo. Eso. Super. Es parte de las pequeñas diferencias, sin duda. ¿Ah? A ver, yo noté varias cositas. ¿Ah? Uno de los ejemplos que dio, que me parece genial, fue que haciendo la analogía, ¿no es cierto?, los caballos de carrera. El caballo de carrera que gana la carrera, ¿no es cierto?, gana 10 veces lo que gana el resto, digamos, o lo que gana el segundo. Pero no es 10 veces más rápido. Ganó apenas por una nariz. ¿Ah? Por eso se llevó el premio, digamos. Entonces, es un súper buen ejemplo en que para ser un buen vendedor no es necesario convertirse en una persona inalcanzable. ¿Ah? No es ser 10 veces mejores que los demás. Basta con hacerlo un poquito mejor. Y ahí es donde él hablaba después de los incrementos, cuando tomo una decisión, ¿no es cierto? Voy a hacerme el propósito y tomo la decisión de que me quiero convertir en él o los mejores, el mejor vendedor del grupo, de la oficina, de la ciudad, de la comuna, de la región, en fin. Basta con que esas actividades claves que uno tiene que realizar, hacerlas un poquito mejor cada una. Un poquito mejor. No se trata de duplicar el esfuerzo. Se trata de, oye, un 10% más en esto, en esto, y en esto, y todo otro, que me puedo tomar una semana, un mes o un año. Multiplicado significa que tú en un año puedes duplicar el esfuerzo que tú hacías comparado a tu estado mental anterior, digamos. Y eso pasa solamente por las decisiones que uno pueda tomar. Pero finalmente es decisión de cada uno. Yo siempre insisto que me gustó otra cosa que dijo, aquí los vendedores no nacen, se hacen. Y eso es re importante, porque uno dice, no, aquí yo soy mala para vender, y qué sé yo. Nadie nace sabiendo vender. Tú tomas la decisión, quiero convertirme en un vendedor. Y quiero saber hacerlo bien. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? Un elemento es asistir a estas reuniones y escuchar las cosas que decimos. Y con el tiempo hay ciertas cosas que nos van resonando en la mente, van quedando rebotando en la mente hasta que van haciendo clic.
Y uno no se da cuenta. Esto es como ir al gimnasio, pero ir de a poquito. Tú no te das cuenta semana a semana si fortaleciste tu musculatura. Pero después de un año te comparas con los que están recién entrando y te das cuenta de todo el tramo que ya llevas avanzado, lo que ya has desarrollado, las capacidades que has desarrollado. ¿Ah? Pero insisto que depende de la decisión que ustedes tomen y que se comprometan a esa decisión en avanzar en aquellos aspectos que les está costando. El primer video que ustedes ven en el curso de corretaje cuando ingresaron a la oficina habla justamente de la zona de confort, ¿verdad? Los que lo recuerdan, es un bonito gráfico que ejemplifica muy bien lo que pasa por todas nuestras mentes cuando nos enfrentamos a algo nuevo, algo desconocido, ¿ya? Nos da un miedo, nos da pánico, pánico escénico, no queremos dar ese paso porque es caer al precipicio, al abismo. Y la verdad es que lo único que ocurre cuando tú te esfuerzas a ti mismo a dar ese paso adicional no es que caes al abismo, sino que tú amplías tu zona de confort, ¿ya? Y eso requiere trabajo, obviamente, valentía, entrenarse, ya sea leyendo, viniendo a estas reuniones, ver otros tutoriales o videos en YouTube. Hay cientos y miles de horas de distintas nacionalidades que les pueden dar un montón de tips. Y después de eso, bueno, salir a la calle. Salir a la calle. O sea, la gente que no toma la decisión de salir a la calle, agarrar el teléfono, no va a avanzar ni un milímetro. Ni uno. Porque la verdad que la gente no te va a llegar a la puerta de tu casa a decirte, oye, yo sé que eres corredor, ayúdame. No, eso no pasa. Y si es que tienes la suerte porque fue tu vecino, tu primo, pero tu negocio no puede consistir en una captación al año de pura fortuna. Los buenos vendedores no crean, no piensan en la buena suerte. Ellos construyen su suerte. ¿Ya? Yo creo que por ahí va un poquito el tema de hoy día. No sé si alguien más quiere comentar algo antes de pasar a la siguiente etapa. ¿No? Ya, está clarito, pero sí, Claudia Bustamante. Claudia, sí. Solo agregar cosas breves. Todo esto que él le otorgaba un cierto porcentaje, finalmente, a mi parecer y por experiencia, al menos de este negocio, es súper significativo. Yo creo que partir desde una actitud mental positiva ya te cambia la visión al momento de captar, de vender, de atender las personas, de la relación incluso que tenemos nosotros como equipo. ¿Cuántas veces hemos escuchado internamente frases dentro de nuestro equipo como que, ay, a mí me toca todo lo malo, yo tengo los puros clientes cachos, que la cosa está tan mala, que está tan revuelta? Entonces, si nosotros mismos vamos creando realidades en nuestro lenguaje diario, somos nosotros mismos quienes estamos boicoteando nuestro negocio. Sí, en definitiva aquí los hechos son los mismos para todos. Es cómo tú manejas esas situaciones, ¿cachai? Y no tener miedo a manejar esas situaciones. Y de verdad este es un tema de actitud, que tú decides cómo vivirlo. Si tú decides vivirlo de manera positiva, de entregarte a tus clientes, de escucharlos, de ponerle energía a esto, como dice Marcelo, de salir a la calle, de contarles cosas buenas a tus clientes, hasta la misma gente se sorprende y dice, sí, a mí me dicen, cierto que el mercado está activo, mira qué bueno, yo pensé que estaba todo deprimido. Nosotros siempre transmitimos buena información, información positiva, y no porque la inventemos, sino porque en el fondo nosotros nos alimentamos de eso internamente para que sea fuerza para nosotros y sea fuerza para nuestros clientes, po. O sea, en el fondo, tú mismo eres quien a través de tu discurso, de tus creencias y de tu actitud, quien va a determinar el cómo se van a gestar las situaciones, po. Eso a mí en el fondo me llamó la atención, que más allá de los porcentajes chiquititos que otorga él, para mí son fundamentales. De ahí parte todo. Sí, así es, sumamente cierto, muy interesante. Muchas gracias, Claudia. Ok, pasando a la siguiente etapa, hay dos temas que se van a tocar hoy día, que es el tema de los subsidios y el tema de los contratos de compraventa y arriendo. Vamos a partir con el tema de los subsidios con Andrés Céspedes, y terminando eso seguimos contigo después, Daniel, ¿ya?
¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Hola. Partimos pantalla acá. Abajo tienes un botón que dice compartir pantalla. ¿Este? ¿Qué dice ahí? Share, sí, es. Y ahí está el Word. Ese de ahí. Share. Sí. Ok. Estoy desmuteado. ¿Me escuchan bien? ¿Quiénes están acá? Perfecto. Vamos a hablar de los subsidios subsidios habitacionales, tanto de compra como de arriendo. Bueno, dentro del conocimiento que se maneja y lo que puede encontrar, vamos a tratar de ir repasando de manera lo más interactiva posible qué es lo que son. Primero, ¿qué es lo que son los subsidios habitacionales? Dice que los otorga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a las familias que para que puedan adquirir una propiedad. El Estado de Chile otorga a las familias subsidios habitacionales para permitir la compra, construcción o arriendo de una vivienda. Estos son los tipos de subsidios que existen. Básicamente, el subsidio es un aporte estatal. Es un aporte, no sé si se puede decir de una manera simple, es algo que el Estado le da a cierta familia para que pueda comprar la totalidad o una parte de una vivienda. Dice, es importante destacar que el subsidio habitacional se complementa con ahorro familiar y en casos puntuales con créditos hipotecarios o aportes de terceros. La institución encargada de conceder estos aportes, dependiendo de las características y preferencias, es el Ministerio de Vivienda, el mismo. Entonces, a lo concreto, los tipos de subsidio que hay, está el DS49, el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que dice, es un programa del Estado dirigido especialmente a las familias sin vivienda y que además se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Este fondo permite adquirir o también arrendar una propiedad, ya sea nueva o usada, sin crédito hipotecario, en sectores urbanos o rurales. En la compra, el valor máximo de un inmueble debe ser de 950 UF y el monto máximo del subsidio va desde las 314 UF hasta las 794 UF. Sin embargo, los montos varían según la zona geográfica en la que se ubique la vivienda. Los valores de la UF varían en las zonas extremas. Si no me equivoco, Arica, Punta Arenas y la isla de Chiloé, que está un poco ahí especificado más abajo. Bueno, como habla aquí entre medio de también arrendar, aquí lo puse como subtipo, pero es otro tipo de arriendo, el subsidio convencional de arriendo, porque hoy por hoy en el MIMBU se encuentra un subsidio de emergencia que es de 3 meses, pero en ese no se requieren ni estos tipos de requisitos, ni es el mismo tipo de subsidio, para no confundir. Dice entonces, el subsidio de arriendo es un aporte mensual de 4.2 unidades de fomento por un máximo de 170 UF, el cual puede ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada en un plazo de 8 años. Podrán optar al beneficio familias que actualmente sean arrendatarias o que vivan de allegadas, pero que están en condiciones de pagar un arriendo por un monto máximo de 11 UF, y si no me equivoco son como 300 y fracción. Ya. El monto máximo del subsidio del subsidio de arriendo varía según la localización geográfica también. Permite acceder al proceso de selección para obtener un apoyo del Estado destinado a familias que necesitan una solución habitacional flexible por un tiempo determinado y que sean capaces de realizar un pago mensual. O sea, perdón, me estoy adelantando yo mismo. Dentro de los requisitos está el tener la capacidad también de cubrir cierta parte del pago del arriendo. Entonces hay que demostrar ingresos. Dice que se necesita mayor de 18, contar con cédula nacional vigente, tanto para ciudadanos como para extranjeros, postular al menos con un cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Y las personas mayores de 60 al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar.
estar inscrito en el registro social de hogares, no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%. Bueno, aquí especifica, se permite una postulación por registro social en cada llamado. Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular. Esto no es que haya que abrir más de una cuenta ni nada por el estilo. La misma cuenta de ahorro para la vivienda que tiene una persona que está postulando para el DC49 y tiene los 300.000 pesos, ¿cuántos son? Los 10 UF para el DC49, que es como lo básico. Con esa misma cuenta ya puede, o sea, cuenta como ahorro mínimo para postular al subsidio de arriendo, mientras no sale, no sé, el DC49 si es que está postulando a ese. Entonces puede postular también el subsidio de arriendo. Ok. Tener un ingreso económico familiar entre 7 y 25 UF. Aquí hay todo un tema, porque si son, bueno, más de una persona, hay que ver cómo va aumentando el ingreso familiar. Dice, entre 7 y 25 UF, por cada integrante familiar que exceda de 3, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF. Eso con el subsidio de arriendo. Continúo con los subsidios de compra para adquirir una vivienda de manera definitiva. Aquí es como con lo que más se trabaja, creo yo. Subsidios para familias de sectores medios, los DC1, que están dirigidos principalmente a familias de clase media que no son propietarias de una vivienda, pero que tienen una capacidad de ahorro. Asimismo, cuentan con la posibilidad de complementar el valor del inmueble con recursos propios o crédito hipotecario. Por lo que entendía las semanas anteriores, este vendría siendo el tipo de cliente que compra de manera más habitual para nosotros. Este subsidio permite adquirir una vivienda nueva o usada en sectores urbanos o rurales. El subsidio establece las siguientes opciones para la familia. Aquí, bueno, están especificados los valores, no sé si será necesario leerlos. Yo creo que, bueno, de todas maneras los podemos ver. De manera más centralizada, de la región de Coquimbo a los lagos, el título 1, tramo 1, valor máximo de la vivienda, 1000 UFs con un monto de subsidio. El monto de subsidio es de 500 UF fijo y un ahorro mínimo de 30 UF. Título 1, tramo 2, el valor máximo de la vivienda puede ser de 1400 UF. El monto de subsidio está entre las 516 y las 200 UF, esto va variando, lo sabemos, con un ahorro mínimo de 40 UF. Y el título 2, valor máximo de la vivienda, 2200 UF, y el monto del subsidio puede variar entre los 350 y las 125 UF con un ahorro mínimo de 80. Aquí se especifica en una zona extrema, la provincia de Chiloé. Los valores varían aproximadamente en unas 200 UF según cada tramo, como aquí en el valor del título 1 tramo 1 dice valor máximo de la vivienda, 1000 UF, igual que el resto de Chile, y el monto del subsidio es de 600 UF, aquí son 100 UF más, un ahorro mínimo de 30 UF de la misma manera. Título 1 tramo 2, valor máximo de la vivienda, 1600 UF, ahí aumentó 200 UF en relación al resto de Chile, y el monto del subsidio entre 589 y 225 fijo, un ahorro mínimo de 40 UF. Igual el aumento no es, el aumento del subsidio no es significativo, igual es significativo, pero no es tan grande como el anterior. Y el título 2, el valor máximo de la vivienda, 2400 UF, se puede postular una casa de mayor valor, monto de subsidio entre 450 y 140 UF, con el mismo ahorro mínimo, 80 UF. Ese vendría siendo el tipo de subsidio al que postulan la gran mayoría de los clientes con los que nosotros podríamos llegar a trabajar. Este es otro tema. El leasing habitacional, que también es un tipo de subsidio, permite optar a un apoyo estatal entre 125 y hasta 600 UF para acceder a una vivienda terminada, ya sea nueva o usada. Para acceder al subsidio,
debe haber un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa de empresa o sociedad inmobiliaria regida por el título 2 de la ley 19.281 referida al leasing habitacional. Este subsidio está dirigido a mayores de 18, capaces de ser sujetos de crédito y que tengan capacidad financiera para pagar un arriendo, pero que a la vez no sean propietarios de un bien raíz ni tengan capacidad de generar ahorro suficiente para postular a otro sistema de subsidio habitacional. Igual es relativamente más rápido, porque claro, no hay que tener ahorro previo, pero sí hay que tener antecedentes de ingreso, antecedentes financieros de ingreso. El monto fluctúa de acuerdo con el precio de la vivienda y de la comuna. De esta manera, los precios máximos de las viviendas son de hasta 220 UF en propiedades emplazadas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta y de Atacama, y en viviendas situadas en la provincia de Chiloé y en las regiones de Aysén, del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes, Antártica Chilena. Estamos hablando muy zonas extremas. La provincia de Palena, las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández. Son como los montos mayores a los que se puede optar, pero en zonas muy extremas. El DS-19, Programa de Integración Social y Territorial. Este subsidio permite la posibilidad de comprar una vivienda en barrios con buena ubicación y cercanos a servicios. Las familias pueden acceder a estos proyectos, las familias que pueden acceder son aquellas que tienen un subsidio habitacional, pero no han podido aplicarlo, o bien aquellas que se encuentran dentro de los tramos de vulnerabilidad socioeconómica exigidos de acuerdo con el registro social de hogares. Los valores máximos de las viviendas a las que se puede optar son de hasta 1.100 UF para familias que se ubican en el 50% de vulnerabilidad social. Bueno, se refiere solo a familias con certificado de subsidio en mano, y de 2.200 UF para familias entre el 50 y el 90% de vulnerabilidad social. Si no me equivoco, este subsidio puede homologarse con otros subsidios como el DS-49. Cuando uno ya lo tiene, cuando tiene el subsidio adjudicado, puede optar al programa de integración social. Ahí es otro trámite. Sí, sí. He averiguado un poco al respecto, es un poco más complicado, homologar un subsidio por otro, claro, al DS-19. Integración social y reactivación económica, el DS-116, similares pero no iguales al DS-19. Es un beneficio que permite a familias que cuenten con un subsidio sin aplicar, familias vulnerables sin subsidio, acceder a una vivienda para su uso habitacional. Los grupos familiares con menos recursos pueden adquirir viviendas de hasta 900 UF con un subsidio máximo de 700 UF, más un bono de integración de hasta 180 UF dependiendo de la región donde se localice la propiedad. El subsidio para familias de sectores medios varía entre las 125 y las 350 UF. Esto varía de la ubicación geográfica de la vivienda y el precio de esta. Además, se incluirá un bono de integración que asciende... Perdón, Andrés, perdón. Hay alguien que está hablando y con el micrófono abierto. Por favor, cierren el micrófono. Sí, a ver. ¿Dónde está el chat acá? Alguien está metiendo ruido con otro. Dale, sigue nomás. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Dónde estábamos? El subsidio, dije, para familias sectores medios varía entre 125, además. Y que se incluirá un bono de integración que asciende a las 100 UF y un bono por captación de subsidios que fluctúa entre 50 y 200 UF. Igual los valores de las casas son bastante menores y difícil de encontrar una casa de 900 UF. Hoy en día, igual es complicado. Este subsidio la gente postula por, ¿cómo se llaman estos grupos? Comité, y postulan directamente a las inmobiliarias. Los comités de vivienda que se conocen, casas que se calzan al valor, pero por la cantidad que entregan, por así decirlo, al por mayor. Porque si te vendieran esa misma casa a directa al cliente, sería por lo menos una casa de 1.100 UF.
Entonces, este subsidio calza porque, no sé, se le entregan a 50 personas una casa de 900 UF, pero es porque son 50 propiedades a ese mismo valor. Por eso se hacen comités para entregar este subsidio. Ya, y el programa de habitabilidad rural, dice, tiene como objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad de aquellas familias que viven en zonas rurales y localidades con menos de 5.000 habitantes, considerando las características de quienes residen en esta, así como singularidades en materia cultural, geográfica y productiva. Este programa ofrece las siguientes alternativas: construcción en sitio residente y la construcción en conjunto habitacional. La primera apunta a la edificación en el sitio donde vive la persona que desea postular, ya sea propio o de un tercero que autorice la construcción. Y la segunda consiste en la construcción de entre 2 y 60 viviendas urbanizadas, contemplando equipamiento, vialidad y áreas verdes. El valor de la vivienda puede variarse según los proyectos que presente cada postulante. Aquí están los paso a paso y los requisitos para postular al subsidio habitacional. Que en sí, hoy en día igual están todas las facilidades para hacerlo a través de internet, pero los pasos igual se explican cómo pueden ser de manera presencial o online. Para postular al subsidio habitacional es importante que el beneficiario cuente con un ahorro mínimo en unidades de fomento disponibles en una cuenta de ahorro para la vivienda a nombre del postulante o de su cónyuge. Esto es cuando postulan, bueno, obviamente, matrimonio. Además, debe encontrarse entre la población más vulnerable según el registro social de hogares. El ahorro mínimo en UF va a determinar los montos del subsidio habitacional para los beneficiarios. Desde los aproximados 300.000 pesos para el DC49 en adelante. Hay gente que postula con 300.000 pesos y saca casa. Hay gente que tiene 2 millones, 4 millones y todavía no puede obtener un subsidio. Entonces depende de qué tipo de subsidio esté postulando. Ok, los pasos a seguir. Abrir una cuenta de ahorro para la vivienda y depositar en ella el dinero ahorrado. Informarse y pedir orientación sobre los programas del ministerio y consultar las fechas de postulación. Importante, uno puede conocer todos los subsidios que hay, pero si no conoce las fechas se los pierde todo. Conocer el porcentaje de calificación socioeconómica del registro social de hogares. Esto, quien no lo tiene o quien no lo ha hecho, es súper fácil de hacer en todo caso. Son 3 páginas que llenar y esperar un mes aproximadamente que le dé la respuesta. Pero es súper simple. Para ello, puedes dirigirse a la municipalidad correspondiente, a tu domicilio, o pedir la información o visitar el sitio www.registrosocial.gov.cl, que es lo más fácil en realidad. Realizar el trámite de postulación por cualquiera de estas formas. Entrar al sitio web www.mimbu.cl y seguir los pasos que se indican. Para ello hay que contar con clave única, que el registro civil de identificación entrega solo en las oficinas físicas. Al día de hoy yo creo que ya todo el mundo sabe cómo obtener la clave única. Ya, como decíamos, 1 año y medio en esto, yo creo que quien no tiene clave única no puede hacer nada. Ya, dice, ir personalmente a las oficinas de atención presencial del Servio o a un punto de atención IPS Chile Atiende. En Talca, 5 Oriente, 2 Sur, ahí está el Chile Atiende, y a la vuelta el registro civil. Fácil. Es necesario reservar cita en la página web del MIMBU o llamando a MIMBU, MIMBU Aló, ahí está el número, para el día y lugar en que llevará los documentos requeridos para hacer postulación. Una vez completado todo el proceso, esperar. Eso es lo que respecta a los tipos de subsidio y a la forma de postular a ellos. Los requisitos son muy similares a los de arriendo. De todas maneras, echamos una leída rápida. Mayor de edad, contar con cédula de identidad vigente, postulantes chilenos y extranjeros. En caso de ser extranjero, certificado de permanencia definitiva, emitido por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o por la Policía de Investigaciones. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados. Cada miembro mayor de 18 años del grupo familiar. Declaración jurada de postulación, firmada. Declaración de núcleo familiar. Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses desde su apertura. Este punto es desde el subsidio más bajo, por así decirlo, en adelante. Hay subsidios que no piden el año.
piden mucho menos, pero por lo menos tener una cuenta con un año de antigüedad. Certificado de mantención de cuenta, mandato de ahorro simple, certificado de dominio vigente a nombre del postulante o cónyuge, certificado de matrimonio, si es que obviamente así lo requiere, credencial de discapacidad si corresponde, certificado de defunción del cónyuge o libreta de matrimonio en caso de que el postulante sea viudo, y si el postulante cónyuge cumplió con el servicio militar en modalidad de conscripción ordinaria o en condición de acuartelado a partir del 2004, estamos hablando de personas igual bastante jóvenes, de como 20, 22 años máximo, por ahí, tiene que presentar el certificado emitido por su unidad. Saber cómo postular permite evaluar si cumple con los requisitos el cliente para realizar la solicitud de postulación, ya que en un subsidio es una gran oportunidad para adquirir una vivienda ante la falta de recursos económicos. Es una buena ayuda, es un tema un poco engorroso al momento de comprar, vender, pero nos topamos constantemente con gente con subsidios, así que siempre es bueno saber qué tipo de subsidios son los que puede optar un cliente o los que está optando un cliente, para también saber cómo orientarlos. Yo creo que el que nosotros conozcamos qué tipo de subsidios son los que existen y qué tipo de cliente es el que puede postular a cada uno, nos ayuda también a ser buenos orientadores al momento de que se acerca un posible futuro cliente a pedirnos orientación, que supone que es lo que tenemos que hacer nosotros, orientar a los clientes sobre qué mejores opciones de pago puedan tener. Con respecto a los vendedores, a los dueños de propiedades, cuando reciben un cliente que va a pagar con subsidio, aquí no me manejo muy bien en realidad, pero traté de encontrar cómo el vendedor va a obtener el pago o debe obtener el pago en caso de subsidio. ¿Ya? Porque muchos vendedores, uno se acerca a ofrecernos los servicios a las personas que están vendiendo, dicen yo quiero vender, pero acepto pago en efectivo o crédito hipotecario o leasing, pero no quiero nada con subsidio. ¿Por qué no? Porque es complicado, porque no entiendo, porque se demora mucho, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno conocer los pasos. Aquí dice cómo obtener el pago por parte del vendedor en caso de subsidio. El siguiente listado es el recomendado para lograr un pago más expedito del subsidio y para evitar posibles reparos a la presentación del cobro. Certificado original del subsidio endosado al vendedor en la parte delantera y reverso del certificado de subsidio. Escritura de compraventa inscrita en conservador de bienes raíces, donde consten las inscripciones realizadas, especialmente la prohibición servio. Certificado de recepción municipal de la vivienda. En caso que sea vivienda construida por el servio, adjuntar escritura de la primera transferencia. Se recomienda adjuntar certificado de vivienda social en caso que poseer dicha calidad de la vivienda. Se recomienda adjuntar copia simple de la escritura de compraventa anterior y certificado de matrimonio o soltería notarial del vendedor. Declaración jurada simple de parentesco entre comprador y vendedor. Esto obviamente, bueno, es un tip, una guía de paso a seguir también para conocer y para poder entregar mejor información a nuestros clientes, para que también, no sé, en el caso de que les toque, también no tengan tanto miedo o no se sientan tan reacios a recibir un comprador con subsidio y nosotros podamos explicarle y orientarlo la mejor forma de al final recibir su pago final. Eso. Apaga tu micrófono. Sí. Porfa. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Gracias. Bien completo. Este es un tema que nos toca normalmente o ocasionalmente ver. Y es bueno tener una pincelada básica, ¿no es cierto?, de cómo funcionan,
y poder asesorar a nuestros clientes. Nosotros, dependiendo de la zona en que nos ubiquemos, nos puede tocar clientes que queramos o que debamos orientar en el tema de los subsidios. Eso es más común en regiones que en Santiago, ¿no? Así que muy agradecido por la presentación, Andrés. Yo les voy a hacer llegar después en un correo a todos con la presentación, de manera que puedan revisar en detalle después lo que necesiten. ¿De acuerdo? Si alguien quiere hacer alguna consulta, aproveche de hacerla ahora antes de pasar al siguiente tema. Carolina, Yo, sí, dale, Carolina. sí, sí, hola. Lo que pasa es que me enreda un poco este tema del subsidio. Bueno, ahora ya aprendí harto, pero, por ejemplo, en la fase de la promesa de compraventa, ahí uno tiene que poner que se va a pagar tanto porcentaje con el subsidio, tanto porcentaje por el banco o por el ahorro de la persona. Ahí uno mete ese instrumento también. ¿En qué minuto uno mete el tema del subsidio como herramienta de pago? Eso es lo que me confunde un poco. Mira, nosotros hemos tenido muy poquitas compraventas con subsidio. A mí me parece que el último punteo que hace Andrés después de todo el detalle de cómo se otorgan los subsidios es súper importante, es súper valioso el último tramo, porque efectivamente cuando a la gente se le otorga el subsidio, tal como dice Andrés, es un regalo que a ti te hace el Estado cuando tú cumples ciertos requisitos. Entre ellos yo me quedé en la antigua ficha social, ¿cómo se llama ahora? No me acuerdo, bueno. Registro Social de Hogares se llama. Es el Registro Social de Hogares. Y es una plata que te regalan, entonces por lo tanto es el equivalente a llegar con una cantidad de plata, como cuando tú llegas con un vale vista a la escritura. Por lo tanto, al momento de la escritura, en el fondo, ese cartón, ese certificado, tú lo endosas en favor del vendedor y eso se entrega. Yo, de las poquitas ventas que hemos tenido así, no recuerdo haber hecho una promesa en donde se haya especificado eso. No sé si alguien de otra oficina ha tenido alguna experiencia al respecto. Ahora, con el tema de los subsidios, en términos generales, es súper bueno que nosotros tengamos una pincelada general y no enredarnos más de la cuenta, porque en realidad quien pone todas las condiciones y quien les da toda la instrucción siempre a los compradores es el Serviu. El Serviu tiene sus propias condiciones, tiene sus propios tasadores, ellos son las personas que en el fondo determinan cuáles son las casas que la gente va a poder comprar con el subsidio al cual están postulando. Entonces, ante cualquier duda técnica o específica, es ante el Serviu con quien tienen que aclarar eso. ¿Qué cosas son importantes para nosotros? Saber de que el subsidio es una plata que el Estado te regala, que tú no devuelves, que es una plata que efectivamente tú la puedes ocupar como un abono para comprar las propiedades que tu subsidio te permite. Ahí Andrés nos habló de varios tipos de subsidio. Y que depende del subsidio también, en caso de que nos toque una transferencia al revés, donde alguien ya haya comprado con subsidio y quiera vender, es importante ver cuál es la prohibición que se constituyó en ese momento, porque hay subsidios que constituyen prohibiciones por 5 años o por 10 años. Entonces, si hay alguien que compró con subsidio y quiere vender el año 3, ahí parar inmediatamente las antenas y revisar esa escritura. Y el respectivo certificado de hipotecas y gravámenes. En la escritura va a salir. Ahora, las prohibiciones de la gente que compra con subsidio se alzan automáticamente. Al menos acá en Curicó, en el Conservador, no hay que hacer ninguna gestión adicional. En las escrituras viene determinado que en la medida de que pase cierto periodo de tiempo se alzan por sí solas. Por lo tanto, la gente puede vender sin problema. Hemos tenido escasa experiencia en la oficina de gente que compra con subsidios, porque normalmente son propiedades que, bueno, no sé, yo creo que no nos han llegado nomás a la oficina.
pero sí nos ha pasado muchas veces que gente que compró con subsidio su oportunidad quiere vender. Y eso es muy importante, de fijarse cuándo vence esa prohibición. Sí, mira, ahí sí. Yo creo que como nosotros trabajamos en la calle y nosotros conocemos, bueno, se supone, tenemos que conocer nuestra ciudad, creo que también es fácil saber qué tipo de casa estamos vendiendo, sabiendo si el sector en el que estamos vendiendo, o sea, que vamos a vender, el cliente, digamos, este barrio, pero este barrio es social, este barrio, este se pudo haber comprado con DC1, no, este barrio, todo este barrio se obtuvo completo con DC49. ¿Hace cuánto se entregó este barrio? Entonces, igual uno si trabaja en la calle tiene que empezar o tratar de conocer su ciudad y saber qué barrio es en el que se puede vender y cuál no. Sí, ahora que dices lo de vivienda social, también me acordé de algo importante al minuto de los estudios de títulos, cuando hay gente que ha adquirido por subsidio, que tienes que pedir un antecedente adicional en la municipalidad. Nosotros normalmente para los estudios de títulos pedimos certificado de no expropiación municipal, certificado de número o de informes previos según sea el caso. Pero aquí además tienen que pedir certificado de vivienda social, porque el certificado de vivienda social en el fondo te libera del pago de impuestos al momento de la transferencia. Eso es súper importante incluirlo en el estudio de títulos. Y se pide la dirección de obras. Muy bien, súper. Oye, perdón Marcelo, antes de pasar al otro, bueno, felicitar a Andrés, muy buena tu exposición, Andrés. Dos cositas quiero aclarar. Una, que con respecto a los subsidios y créditos, más del 90% de las transacciones que se hacen con ese sistema. Son muy pocas las que son contables, ¿ya? Y lo otro, con el tema de la obtención de la clave del registro civil, hoy día el registro civil ya uno puede obtener su clave telemáticamente, ¿no? ¿Ya? A distancia. No es necesario ir a la oficina del registro civil. ¿Ya? A uno le hacen una videollamada porque lo tienen que ver, digamos. ¿Ya? O sea, yo no puedo obtener la clave de otro, digamos. Me llaman, digamos, y mediante un sistema de videoconferencia, por así decir, se obtiene la clave online, digamos. ¿Ya? Así que eso no es para que lo tengan como un asunto adicional, digamos. Vamos. Súper, muchas gracias, Luis. Bien, continuando con el programa. Antonieta, ¿quieres hacer algo comentar? Dale, Antonieta. Algo cortito. Lo que pasa es que cuando uno ya compra una casa por subsidio, no se tiene prohibición de venderla por 5 años, pero también tiene prohibición de arrendar. Porque tú, si él se va y quiere arrendar su casa, tampoco se puede. Yo entiendo que en estricto rigor tú no deberías ni arrendar ni vender, porque justamente te están otorgando este regalo que te hace el Estado porque tú no tienes casa. Se parte desde esa premisa. Y por eso ocasionalmente escuchamos algunas noticias en la prensa, en los veranos, cuando hay algunas personas que sorprenden arrendando casas que adquirieron por subsidio y que el Servio amenaza que se las puede quitar, porque en definitiva no pueden adquirir, el subsidio no es para que tú adquieras una segunda vivienda, ni una casa de veraneo, ni tampoco para que trabajes de rentista. En el fondo parte de la premisa de que te están otorgando eso porque tú tienes una necesidad habitacional. Y ahí el Estado, el Servio en este caso, te pillan arrendando tu vivienda. ¿Te la puede quitar? ¿Se ha escuchado en algún momento que se quita? Tienen la facultad de hacerlo y te la pueden quitar, sí. Te la pueden quitar. Y te la quitan. Partiendo de la premisa que esos regalos, digamos, son de partida, a ver, ¿a quién no tiene casa? Entonces, si vas a adquirir una casa para hacer negocio, digamos, mejor comprarla con tu plata, no con plata de todo, digamos. Sí, te la pueden quitar. Ahora, yo he sabido gente que arrienda sus casas, pero los
que arriendan lo hacen bajo cuerda, ¿no? O sea, sin contrato, sin nada, ¿no? Sí, sin contrato. Justamente, si lo vían, se la pueden quitar, ¿no? Sí, eso es otra cosa que tenemos que tener cuidado nosotros. Una vez nos entregaron unos departamentos que habían sido otorgados por subsidio y llegó una vendedora de la oficina a decirnos, oye, ¿sabes qué me está pasando este departamento para arriendo? Y yo le digo, cuidado, ojo, no te metáis ahí porque esos departamentos fueron otorgados por subsidio. No podemos nosotros intermediar en una operación de alguien que no puede hacer un arriendo. Así que chan chan, ahí terminó la historia. Sí. ¿Sí? Ya. Pero las prohibiciones de arriendo igual se van exclusivamente a lo que es los subsidios completos, los del 100%, como por ejemplo el DS49, la homologación del DS19 y el DS116. Los subsidios que tienen después un pago posterior, como el crédito hipotecario, sí se pueden arrendar. No hay una prohibición mayor al respecto. No sé si hay una cantidad de años para vender, pero hasta donde sé sí se pueden arrendar. Los DC1 según cierto tramo, ahí habría que averiguar de manera más concreta, pero no hay problemas con arrendar ese tipo de casa. No, sí, incluso es más, si tú tienes una casa que obtuviste con crédito hipotecario y todavía la estás pagando, incluso tú podrías venderla, ¿no? Así que es que es otra cosa, porque tú compraste, o sea, con tu plata, ¿no? En el fondo te endeudaste, ¿no? Y vas a pagar algo, ¿no? Distinto es el subsidio, que es un regalo, ¿no? ¿Sí? Lo fundamental es revisar cómo quedó constituida la escritura. Oye, perdón, yo he tenido experiencia con subsidio. No es mucho más engorroso que un crédito hipotecario, no es tanto más. Hay temor en la gente, pero cuando te llega la persona con el subsidio ya aprobado, el trámite es como un crédito hipotecario. Sí. Y ojo, que efectivo que te quitan las casas. No es que quitan las casas. Si es que te pillan, pero la mayoría de las veces los pillan. Acá en Santiago sí quitan casas cuando es con subsidio, y cuando es con el otro subsidio, aunque tengan un crédito hipotecario, igual tiene una restricción por año, porque igual te están dando un regalo, un porcentaje menor, pero igual es un regalo para la compra. Así es. Muy bien. Pasemos entonces ya definitivamente al siguiente tema. Dejo a Daniel Campos con ustedes. Daniel, tú ya tienes, ya eres confitrión, así que tú puedes compartir la pantalla directamente. Recuerda habilitar tu micrófono para que te podamos escuchar. Ya, ¿se ve bien? Bien. Sí, ¿se ve? Dale nomás. El tema ahora que estamos pasando a la segunda parte envuelve la redacción de promesa, que primero hay que aclarar eso. Hay una diferencia entre la redacción, el contrato de promesa de compraventa y la compraventa. Son dos temas apartes. Y luego las instrucciones notariales, las obligaciones y el último es el arriendo. Las instrucciones de arriendo y todo lo que envuelve el arriendo. Primero, el contrato de promesa de compraventa. Voy a leer tal cual. Es un contrato solemne muy común en el ámbito inmobiliario, la cual las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo, sea el cumplimiento de un plazo o en el evento de una condición. Entonces, el contrato de promesa de compraventa básicamente tiene por objeto dejar comprometida a las partes involucradas para celebrar a futuro, a una fecha por acordar, el contrato de compraventa sobre un inmueble. Ahora, preguntas, ¿cuánto cuesta una promesa de compraventa en notaría? Tienen un costo de entre, bueno, quizás esta cifra haya cambiado para 2021, pero tiene un rango de 30.000 a 120.000 pesos, dependiendo de la notaría y los documentos, la cantidad de documentos y el valor que se dejan en custodia. ¿Cuáles son sus requisitos? Bueno, según el artículo
1554, que la promesa conste por escrito. Bueno, primero, la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurra en las circunstancias siguientes. Está escrito tal cual, según un artículo de ley. Primero, que la promesa conste por escrito. Segundo, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. Bueno, aquí son 6. Voy a ir rápido. Tercero, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Cuarto, que se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten, para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o sea, el inmueble, o las solemnidades que las leyes prescriban. Quinto, bueno, aquí también para resumir, que conste por escrito le da el carácter solemne, porque es un compromiso. Dicho de otro modo, la solemnidad está dada en la escritura. Quinto, el consentimiento de las partes no debe estar viciado, es decir, no puede adolecer de error, fuerza o dolo. Dolo, sobre todo, bueno, de acuerdo a la ley, dolo, impericia o negligencia, que se evite algún error a propósito. Es importante evitar esas circunstancias. Sexto, el objeto de la promesa y su causa deben ser legales, lícitos. Frecuente encontrar contratos de promesa con cláusula penal. Y de esta manera hay una evaluación convencional y anticipada de los perjuicios en la eventualidad de incumplimiento de contrato. Eso sería otro tema, el incumplimiento de contrato. Sería para otra presentación, pero es importante que se cumpla y además tiene que estar todo por escrito. Es importante también de todas las partes revisar muy bien el contrato. Las instrucciones o las obligaciones notariales son un documento legal en la cual se indica al notario que guarde custodia de algún documento. Estos documentos pueden ser cheques, vale vista, depósitos a plazo, y el notario las resguarda hasta que se cumplan ciertas condiciones. Debe ser firmado tanto por el comprador y el vendedor. Las instrucciones son llevadas ya preparadas por los suscribientes y así para ser entregadas al notario. En otras son redactadas en el oficio notarial con la participación del oficial público. Esta última práctica permite al notario hacer las sugerencias, ya dado su conocimiento, su experiencia, le aconsejen como más apropiadas al negocio de que se trata para evitar en el futuro entrar en interpretación, en desacuerdos. La instrucción al notario es una manifestación de voluntad, o sea, uno se compromete, que es un instrumento normalmente aparte de una escritura pública o privada, que suscriben los otorgantes o algunos de ellos que tienen un interés correspondiente en orden a que el ministro de fe, a quien se hace depositario de dinero o valores, por lo general cumpla con los encargos que se le hacen en tanto ocurra el vencimiento de un plazo o se cumpla una condición según ha quedado determinado por los intereses. Puede ser otro plazo, pero mientras todas las partes queden de acuerdo con el tiempo de plazo. Los suscribientes preparan las instrucciones para ser entregadas al notario. En otras circunstancias, son redactadas en el oficio notarial y con la participación del oficial público. Esto permite al notario hacer sugerencias dado su experiencia. Ya prácticamente lo mismo del párrafo anterior. Vamos al contrato mismo de la compraventa. Antes, a ver, creo que tengo un modelo de un contrato de promesa. A ver si voy a compartir acá. Aquí, ¿se ve? Aquí un ejemplar de un modelo de contrato de promesa, un contrato de promesa de compraventa de bien raíz. Sí, me imagino que están familiarizados con uno de estos. Este es más o menos un ejemplar del contrato, la cual describe todas las partes. El comprador, el vendedor, el oficial notarial y
Y bueno, y con tantas todas las obligaciones y los deberes que involucra. Y después la firma, huella digital, etc. Vamos a ir de vuelta al documento. ¿Ya? Ahora, el contrato de compraventa, el concepto de compraventa, lo encontramos en el Código Civil, artículo 1793, de la obligación en general y de los contratos. Dice, la compraventa es un contrato en que una de las pares se obliga a dar una cosa, en este caso un inmueble, un bien, y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio, tiene un valor. Entonces, ¿qué requisito tiene la compraventa de inmuebles? Primero, la escritura pública. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en el bien, en la cosa y en el precio, salva las excepciones siguientes: la venta de los bienes raíces, servidumbre y censos, y la de una sucesión hereditaria. No se reputan perfectas ante la ley mientras no sea otorgada la escritura pública. Es decir, la escritura pública es obligación. B. El contrato de compraventa debe recaer sobre un inmueble cuya enajenación no debe estar prohibida por la ley. C. Que tenga un justo precio, no debe ser excesivo ni tampoco irrisorio. De cualquier modo, ni tan elevado. De cualquier modo, el mercado es un regulador natural en la transacción de las cosas, tanto muebles como inmuebles. D. Que el inmueble exista o se espere que exista, como sucede en la venta en verde, cuando está todavía en etapa de construcción. Y E. Inscribirse en el conservador de bienes raíces. Siguiente pregunta: ¿en qué casos la ley exige otorgar escritura pública para perfeccionar el contrato de compraventa? En los contratos de bienes raíces, servidumbres, censos y derechos hereditarios. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la compraventa? Primero, es un contrato consensual, es decir, si las partes están de acuerdo en el precio y en el bien, en la cosa, nace para ambos contratantes la obligación de dar. Para uno nace la obligación de entregar y para el otro la de pagar el precio. Eso ya es una explicación general. De aquí ya voy de manera más específica a los artículos de ley. Yo creo que sería mejor, bueno, después de esta presentación lo compartimos en grupo, se puede leer porque esto es bastante larga esta lectura. Pero primero, sí, sobre todo número 2, es un contrato bilateral porque ambas partes se obligan. Ya el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Tercero, es oneroso, ¿okay? Ya porque ambas partes reciben utilidad, grabándose en beneficio de la otra. Cuarto, es conmutativo, es decir, porque las prestaciones que las partes se obligan a dar se miran como equivalentes. Quinto, es principal, a ver acá, es principal porque subsiste por sí mismo, es decir, el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención y accesorio. Sexto, es real. El contrato es real, o sea, tiene validez el contrato, es legalmente vinculante. Para que sea perfecto es necesaria la tradición del inmueble, o a que se refiere es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, y de manera que sin ella no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. La compraventa tiene prohibiciones, ya sí tiene prohibiciones, como excepción al principio de la libertad contractual, sobre todo en las leyes contractuales presentes en nuestro derecho civil. Primero, es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente y entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad. Esta prohibición básicamente significa que afecta a todos los cónyuges, sea cual sea el régimen conyugal que tengan. La compraventa se permite solamente si están separados judicialmente. Así también rige para toda clase de compraventa, sea por escritura pública o privada, voluntaria, forzada y de cualquier clase de bien, sea mueble o inmueble, corporal o incorporal. Segundo, los administradores fiscales no pueden comprar bienes que administran. Ya se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender parte alguna de los bienes que administran,
y cuya enajenación no está comprendida en sus facultades administrativas, salvo el caso de expresa autorización da la autoridad competente, ¿ya? Este artículo se condice plenamente con el principio que rige en materia de derecho público, en virtud del cual la autoridad no tiene más facultades que aquellas señaladas expresamente por la ley. Tercero, al empleado público se prohíbe comprar los bienes públicos o particulares que se vendan por su ministerio, y a los jueces, abogados, procuradores o escribanos los bienes en cuyo litigio han intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio, aunque la venta se haga en pública subasta. Es decir, de acuerdo al artículo 321 del Código Orgánico de Tribunales, se prohíbe a todo juez comprar o adquirir a cualquier título para sí, para su cónyuge o para sus hijos, estos inmuebles o derechos que se litiguen en los juicios de que él conozca. Cuarto, no es lícito a los tutores o curadores comprar parte alguna de los bienes o de sus pupilos, sino con arreglo a lo prevenido en el título de la administración de los tutores o curadores. Este artículo prohíbe que el tutor, curador, su cónyuge, pariente, directos, socios adquieran bienes del pupilo sin previa autorización de otros tutores o curadores que no estén implicados bien por el juez en subsidio. Quinto, los mandatarios, los síndicos de los concursos están sujetos en cuanto a la compra o venta de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos, dispuesto al artículo 2144. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las obligaciones del vendedor? ¿Ya? El vendedor tiene la obligación, las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición y el saneamiento del inmueble. La tradición se sujetará a las reglas dadas en el título 6 del libro, bueno, eso de acuerdo al Código Civil. Entonces, primero es la entrega y dos, el saneamiento de la propiedad. Dos, saneamiento, esto significa entregar al comprador la posesión tranquila del inmueble. ¿Ya? La obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio de posesión pacífica de la cosa vendida y responder de los defectos ocultos de esta. Estos llamados vicios redivitorios. Estos últimos son los vicios ocultos del inmueble y deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, haber existido al tiempo de la venta. Segundo, ser tales que por ello el inmueble vendido no sirva para su uso natural o solo sirva imperfectamente. O sea, es decir, que tiene que estar en buenas condiciones. De manera que sea de presumir que conociéndolo el comprador no lo hubiera comprado o no lo hubiera comprado a mucho menos precio. Tercero, no haberlo manifestado al vendedor y ser tales que el comprador haya podido ignorarlo sin negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlo en razón de su profesión o oficio. Y los vicios redivitorios tienen dos efectos. Primero, los vicios dan derecho al comprador para exigir o la rescisión de la venta o la rebaja del precio, según mejor le pareciere. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las obligaciones del comprador? Las obligaciones del comprador agrega, la principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido. Bueno, tiene sentido. Agrega, el precio deberá pagarse en el lugar y en el tiempo estipulados, o en el lugar y en el tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario. Ahora creo que pasamos al último tema, que es el arrendamiento de casa o departamento. Antes de arrendar una propiedad, el corredor debe solicitar la siguiente documentación. Primero, Daniel, te voy a sí, interrumpir un poquito. sí. Son Sí, dos porque temas súper extensos. súper extensos. Yo sugiero lo siguiente. Dejemos el concepto de arrendamiento para la siguiente semana, ¿ya? Sí, Porque si no nos vamos a pasar mucho en los plazos, porque es sí, un de tema acuerdo. importante, digamos, y no quiero que queden demasiado en el aire. Entonces, yo sugiero que lleguemos hasta aquí con esta presentación, hagamos las consultas que aparezcan, porque hay varios temas relacionados a lo que es la compraventa, las instrucciones, Sí, es y extenso. dejamos para la siguiente semana el contrato de arrendamiento, ¿te parece? Bien, sí, es bastante extenso, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Gracias por la presentación. Un par de comentarios.
El concepto del contrato de compraventa y la escritura propiamente tal, las instrucciones, son conceptos legales que tienen distintos focos. La presentación tuya, Daniel, se enfocó bien desde el punto de vista legal y las obligaciones legales, ¿tá? Que creo que es bueno saberlas, porque muchas veces uno no entiende el porqué de las cláusulas y de las cosas que uno revisa. ¿Ah? Y hay otra parte que es en la práctica cómo opera este tema. ¿Ah? Así que gracias por ese aporte. No sé si alguien quiere comentar algo respecto a esto. Hay varias cosas que se pueden comentar. Sí, no, Ahora y digo, además que el lenguaje legal es un lenguaje que no utilizamos el día a día y además es un lenguaje pasivo. Entonces, no es cierto, no es un lenguaje cotidiano. así es. Claudia Bustamante, ¿has comentado algo, parece? ¿Se me ve inquieta? Sí. Em, yo noté varias cosas sueltas, pero que nos pueden servir llevándolo un poquito a la práctica de lo que nos toca a diario. Y la otra vez cuando intenté hacer un esqueleto del proceso de compraventa, una de las primeras cosas que yo les comenté que tiende a prestarse a confusión dentro de los clientes y dentro del equipo, que es ahí donde yo veo el mayor problema que hay que aclarar, es que lo más importante es entender que la promesa de compraventa es un contrato preparatorio. No es, y esa frase es frase de abogado, pero es fundamental para entender qué es una promesa de compraventa. Una promesa de compraventa, en definitiva, no es un título de transferencia, no acredita dominio, nada, es un compromiso de ambas partes, un cierre de negocio, un contrato de garantías mutuas, etc. Se le pueden dar varios apelativos, pero me parece fundamental hacer esa distinción, ¿ya? Para que a nosotros mismos no se nos arme la confusión entre la promesa y la compraventa propiamente tal. De hecho, nosotros usamos varios conceptos dentro de nuestro modelo de promesa de compraventa y dentro de nuestro modelo de promesa de compraventa siempre se habla de que vamos a dejar un plazo para la celebración del contrato definitivo. Y es ahí cuando nos empieza a quedar la sopa, porque ese contrato definitivo es la escritura de compraventa, que es la compraventa propiamente tal, donde se hace la transferencia del bien inmueble del cual en el fondo nace esta promesa de compraventa. Hay que ser súper cuidadoso con la estructura del contrato que nosotros vamos a utilizar. Efectivamente, hay algunas notarías que tienen formatos súper sencillos, básicos de arrendamientos, de promesas de compraventa, de instrucciones, etcétera. Pero nosotros tenemos un formato en Aviter que en la medida de que de los matices del negocio, en el fondo lo vamos acomodando en función a los acuerdos o a los matices adicionales que tenga cada uno de los negocios, básicamente eso. Y en base a eso es si vemos necesario de repente recurrir a nuestro abogado o alguna ayuda adicional por si hay alguna cláusula especial. Pero lo más importante es que las promesas de compraventa ustedes también tengan en la retina de que debe tener plazos y condiciones. No hay promesas de compraventas eternas. Se nos van a presentar muchas veces negocios en donde la gente dice, no, hagamos una promesa porque yo en un año más puedo comprar. Entonces, lo primero que ustedes tienen que indagar, ¿por qué esta persona en un año más puede comprar? Porque tiene que juntar antigüedad en el trabajo, porque no tiene la plata. ¿Por qué esta condición? Normalmente las promesas de compraventa es un instrumento útil cuando tú estás a la par gestionando un hipotecario. Funciona de alguna manera como un contrato que opera como garantía mutua para las partes, como tranquilidad para las partes mientras se gestiona esta espera del hipotecario. Pero ojo con esas promesas eternas. ¿Por qué
él va a comprar un año, por qué va a comprar a 2 años, ojo con los arriendos con promesas de compraventa. En ese sentido, yo creo que la experiencia de la oficina y de las oficinas nos puede ayudar mucho al momento de hacer un cierre de negocio a través de una promesa de compraventa. Nosotros siempre lo recomendamos también porque una promesa de compraventa tiene como efecto psicológico el que ya la gente entregó algún documento, de que ya hizo un compromiso, de que ya firmó algo, de que ya pasó por el notario. Así que en ese sentido yo creo que esa es una de las grandes magias de la promesa de compraventa. Respecto, yo creo que otra cosa a tener en claro también, y que como decía Daniel, da para largo, es el tema de las multas y los incumplimientos, porque a veces también la gente parte de la premisa de que me llegó un mensaje y me volé, pero parten de la premisa de que es súper fácil sacar esas garantías. En el fondo, tú no me cumpliste, yo voy al notario, le pido el cheque, el vale vista y lo cobro. Eso no es así. No es tan automático. ¿Qué más? Y lo otro también, que la instrucción notarial es un documento que nosotros usamos de la mano de la promesa de compraventa. Ya nos ha pasado internamente como experiencia oficina que de repente dice, ya tengo lista la promesa así sin nada, y la instrucción es parte integrante de la promesa de compraventa, porque es ahí en definitiva donde quedan estipuladas las garantías, las multas y las condiciones para que el notario entregue esos documentos en caso de éxito del negocio. Así que promesa e instrucción siempre van de la mano. Eso sí, en términos muy, muy, muy generales. Sí, yo también, gracias Claudia, quería complementar conceptos también que son básicos en la promesa. La promesa permite incorporar ciertos acuerdos entre comprador y vendedor que la escritura no es capaz de absorberlos, porque la escritura hace relación solamente con la propiedad que se está transando, que se está vendiendo. En la promesa tú puedes establecer multas, plazos, inventario de cosas que se venden con la propiedad, etcétera. Que en la escritura eso no va, ¿ok? Entonces, importante tener claridad de que ahí es donde se debe ser bien detallista en las cosas que uno puede agregar y colocar, ¿ok? Lo otro, y esto es comentario para todos, uno podría firmar una promesa sin dejar multas o cheques en garantía. Se puede, si no es ilegal, pero no tiene ningún sentido, ¿ya? Porque si tú haces una promesa donde no hay ninguna multa para quien incumple, no hay ningún desincentivo a cumplir o no cumplir, digamos. Así que por eso tiene que ir asociado una multa en caso de incumplimiento. Esa es la razón, ¿ok? Y después reforzar lo que dijo Claudio también. La promesa tiene que estar asociada a una instrucción notarial. Por lo tanto, son dos documentos los que van asociados en ese evento. Y la promesa la firma comprador y vendedor, y la instrucción la firma comprador, vendedor y el corredor. Eso es sumamente importante, ¿ok? Y después está la escritura, ¿ya? Que también puede incluir un documento adicional que es una instrucción notarial, ¿ya? Eso es bien frecuente cuando se deja el vale vista, ¿ok? Y ese también va firmado por las partes. Si es que nuestros honorarios quedaron firmados en la promesa y la instrucción de la promesa, no es necesario que en la instrucción de la escritura vayamos nosotros. Muy ocasionalmente, cuando uno pasa directamente a la escritura sin hacer una promesa, que se puede también, es poco común, pero se puede, entonces en esa instrucción notarial tienen que ir nuestros honorarios y por lo tanto nosotros también debemos firmar ese documento, ¿ya? Son cositas chicas que quería dejar claras. No sé, Claudio, ¿tú quieres agregar algo más? Daniel Campos, dale. Sí, además hay dos tipos de contratos de promesa. Siempre se firman ante notario.
pero sí, por ejemplo, el primero puede ser por instrumento privado. No se escucha. ¿Ahora? ¿El micrófono? Sí, que hay dos tipos de contrato de promesa que siempre se firma ante notario. Sí, los dos tipos pueden ser por instrumento privado, escritura pública, y eso se llegan de acuerdo, el documento se llega de acuerdo y se retira, pero no, sin dejar registro. En cambio, el otro tipo, claro, queda custodiado en notaría y después va a archivo judicial. ¿Es cierto? Sí, no me Las equivoco. escrituras públicas quedan con número de repertorio. Exacto. Y los instrumentos privados se los lleva cada uno para su casa. Bien. Los arriendos normalmente son Privado. por instrumento privado, pero la importancia de la escritura pública es que justamente queda con repertorio, y ojo que cuando ocasionalmente se dé la figura de que se haga algún adelanto de plata en promesas, que les puede pasar, y eso tenemos que conversarlo muy bien intraoficina cuando les pase, ahí de todas maneras tiene que quedar reducida a escritura pública. Así es. Isabel, ¿quieres comentar algo? Sí, yo soy más patúa porque concurro, yo no hago privada, siempre hago promesas por escritura y concurro tanto en la promesa como en las instrucciones. O sea, me aseguro por todos lados. Lo que abunda no daña, dicen por ahí, así que está bien, está perfecto. Exactamente. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, preguntar algo? Estamos bien, ya, en honor a la hora, entonces dejémoslo hasta aquí. Agradecer nuevamente la presentación de Daniel y la presentación de Andrés. Se va a producir una pequeña modificación en el calendario de las siguientes semanas, porque Daniel va a continuar entonces la próxima semana con el apartado de arriendo, y Claudia Sáez va a preparar el tema de técnicas de captación, ¿ya? Y se posterga entonces, todos los que ven después se postergan, yo voy a recalendarizar para que tengamos ese orden, y lo voy a mandar por correo las presentaciones que vimos hoy día con el video de esta presentación, para que los que quieran revisarla después con calma lo puedan hacer. ¿Ok? Muy bien, muchachos, que tengan una muy buena semana. Vayan a captar, que el mercado sigue muy activo. No hay excusas para no salir a captar. ¿Ok? Vale. Que estén súper. Muchas gracias. Adiós. Gracias, se Que les pasaron. vaya muy bien. Fueron a captar. Chao. Chao.